Bueno, pues seguimos hablando del ático de Ayuso y de las derivadas de esa compra. Hoy conocemos, gracias a una información del diario.es, el polémico historial que rodea al CEO de Planifica Madrid, que es la empresa que compró el ático de 6,3 millones, ático de lujo para la comunidad. Su nombre es Pedro Corbalán y ha sido gestor de empresas de vivienda en municipios gobernados por el Partido Popular. Fue despedido en 2016 de otra entidad pública que ocultó adjudicaciones. Vamos a hacer un repaso, Adela, por la trayectoria del CEO de Planifica Madrid. Sí, eso es una trayectoria, ahora mismo la de Pedro Corbalán, como así se llama, que empieza como gestor de empresas de vivienda en municipios gobernados por el Partido Popular y que le lleva incluso a ser gerente en una empresa municipal también de gestión urbanística y de vivienda en la zona de Las Rozas, en Madrid, desde el año 2011 hasta el año 2016. Una información que publica el diario.es dice que fue despedido por presuntamente ocultar información sobre adjudicaciones. Según este diario, los supuestos problemas en esas cuentas, reflejados por una auditoría externa, llegaron por la ausencia de una tasación independiente de unos terrenos que estaban valorados en 4,8 millones de euros. Fue recolocado también el Ayuntamiento de Las Rozas y de ahí salió, según publica el diario.es, con una acusación de la alcaldesa de dejar un agujero de 600.000 euros. Y ahora le ponemos nombre, le ponemos más cara, porque le conocemos como CEO de Planifica Madrid en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Recordemos que es la empresa pública que compró el polémico ático de la Comunidad de Madrid por más de 6 millones de euros. Pues esa es la información que publica hoy el diario.es, Marta. Llamativos como mínimo los antecedentes del CEO de Planifica Madrid. A ver, yo creo que el PP de Madrid lleva gobernando ininterrumpidamente demasiado tiempo y que cuando pasa eso, pues hay cosas que se enquistan. Y aunque la púnica está en juego, como la justicia va a la velocidad que va, pues hay determinadas cosas que, bueno, que parece que se palian, que quedan ahí como soslayadas y que no acaban de terminar de limpiarse, ¿no? Este cargo es una obviedad que es parte de esto que estoy contando, que es parte de este relato. Alguien que ahora aparece con un currículum muy incómodo para la situación de, siendo benévola, falta de transparencia que hay ahora mismo sobre la mesa alrededor de una compra que no tiene explicación y que llevamos 15 días pidiéndola y que no aparece y que ha sido ejecutada por un hombre con este currículum. ¿Esto qué hace? Pues empeora todavía más la situación y la sensación generalizada de que lo que parece es lo que es y que, aunque vayamos a tener que esperar a un procedimiento judicial porque lamentablemente esa transparencia no aparece, pues bueno, acabaremos descubriendo que hay detrás de algo que a día de hoy solo parece un pufo. Vamos a avanzar y vamos a contarles lo último de Isabel Díaz Ayuso, que no avisa a la prensa. En las últimas horas ha hecho una visita de agenda, pero sin avisar a los medios de comunicación. O sea, no ha habido posibilidad, un día más, de hacerle preguntas. ¿Se está escondiendo la presidenta de la Comunidad de Madrid para no hablar del ático? Vamos a la Puerta del Sol, Pablo Collantes. Y repasamos la cronología, Aida, porque el pasado lunes Isabel Díaz Ayuso sí citaba a última hora medios de comunicación en una de las zonas afectadas por los incendios, pero después de hablar de eso y también de Ceuta y de cargar contra el presidente del gobierno, no admitía preguntas de los reporteros que se encontraban allí. Pues bien, ayer visitaba una de las zonas afectadas por los incendios, pero del pasado año, de 2025, y allí hacía un anuncio institucional, el de la modificación de la ley forestal, un anuncio que llegaba a los medios de comunicación vía vídeo, y claro, a un vídeo uno no le puede hacer preguntas, pero es que además, ahí de esa modificación, repasando la hemeroteca, ya se anunció en abril de este mismo año, es decir, antes de que se produjeran los devastadores incendios de este verano en la Sierra Oeste. Ayuso tira de un anuncio reciclado y lo hace vía vídeo. Lo cierto es que durante toda la semana su agenda para medios de comunicación ha estado vacía, todavía no está de vacaciones porque sigue en actos públicos, pero esta vez sin que le podamos preguntar por el ático. Isabel Díaz Ayuso ha vuelto... Estoy encantada. Pero esta vez en vídeo. En este durísimo verano. La presidenta madrileña cumple una semana sin agenda, pero ayer sin preaviso visitaba un terreno afectado por los incendios del 2025 ya recuperado. Una recuperación
espectacular, inédita. Una convocatoria de la que no avisó a la prensa. Sin embargo, desde allí anunciaba una modificación de la ley forestal, anuncio institucional Me parece y reciclado. Porque lo cierto es que en abril de este mismo año, antes de los devastadores incendios de la Sierra Oeste, la presidenta anunciaba exactamente lo mismo. Y esta es la segunda vez en apenas unos días que trata de hacer oídos sordos a la polémica del ático. La anterior, con periodistas presentes, Muy buenos días a todos. pero con carpetazo a las preguntas. Pero donde la presidenta se ha dado rienda suelta a su particular ofensiva contra el gobierno ha sido en redes. Primero por el eclipse, Que cada niño y cada joven participe. contra Sánchez por no avisar del riesgo de mirar sin gafas al sol. No os olvidéis de las gafas protectoras. Los expertos indican los daños irreversibles que puede causar en la vista. Acusándolo de ser... Un peligro de hombre. Pero el tema no quedó ahí. Horas más tarde señalaba a varios ministros por haber organizado un acto privado para el evento de más de 70.000 euros. Se van de fiesta a cuerpo de rey y dicen que han gastado 72.000 euros. Falso. ¿Cuánto ha sido el gasto en conductores, escoltas, hoteles, comidas, cenas? Que expliquen el despilfarro entero. Pidiendo el detalle de los gastos, precisamente ella, la presidenta de la que, de sus últimos viajes a América, solo conocemos el gasto en aeropuertos. La oposición denuncia ahora que la propia Comunidad de Madrid invirtiera otros 70.000 euros en otro acto para ver el eclipse. Ayuso no tarda en volver a él. Sánchez. España invadida por Marruecos y el presidente y familia dándose la gran vida con los impuestos y los recursos de todos. Con la compra del ático ya en los tribunales, la presidenta madrileña, desde su trinchera en redes, escondida de la prensa... Pablo, claro, lo que sí vemos muchas veces en líderes políticos es que convocan a la prensa y a lo mejor después no permiten hacer preguntas. Pero esto ya de ni siquiera avisar de un acto en el que además vas a hacer un anuncio político no es tan habitual. Yo creo que los periodistas nos teníamos que negar a ir a este tipo de actos. Es que no nos dio oportunidad. Esto ocurrió y luego publicó un vídeo y unas fotos. Un periodista no tiene sentido que vaya a ningún sitio donde no puede preguntar, donde no le dejan pero no te lo preguntar. dicen. No te dicen es un solo gráfico. Es completamente absurdo. Y esto es evidente. Es evidente que la presidenta de la Comunidad de Madrid está profundamente incómoda con este tema. Es evidente que la gestión de este asunto ha sido absolutamente desastrosa desde el primer día. Es evidente que hay una falta de transparencia extraordinaria. Y ya lo que me parece todavía más extraordinario es que montemos una polémica política por el eclipse, que ya es de una cosa pues muy notable, ¿no? Y luego lo mezclamos con Ceuta, y luego con la Mareta, y luego con no sé qué. Oiga, pues esto es mucho más sencillo. Hay un episodio que usted tiene que aclarar, porque es como gobernante, tiene que aclararlo, aclárelo y dejémonos de historias. Y luego lo demás ya continúa la vida con el resto de asuntos. Por supuesto que también hay que hablar de Ceuta, por supuesto que del eclipse una polémica política me cuesta más. Pero en fin, insisto, está muy incómoda, no está sabiendo gestionar esta crisis, se le está atragantando y a mí me da la sensación que cada vez se pone más nerviosa. Marta. Vamos a ver, yo creo que es evidente que tiene un problema muy gordo y que entonces lo que está haciendo es lo que sabe hacer, pero más acentuado, que es disparar para todos los lados, independientemente de que tenga uno sentido, jugando al populachero más populachero que hay en el manual del populismo más ramplón, ¿no? Entonces hace eso que bien contaba Pablo, que es mezclarlo todo, hacer batiburrillos, en lugar de celebrar la fiesta del negacionismo que ha sido el eclipse, que es la fiesta de los científicos, la fiesta de la ciencia, y ponernos todos de acuerdo por una vez en que la ciencia es lo que manda y que nos ha dicho cómo iba a ser el eclipse y lo han clavado en segundos, en minutos, en contra de cualquier terraplanismo y de cualquier negacionismo del planeta, en lugar de centrarse en eso que nos ha unido a todos los españoles y al mundo entero, pues ella coge y pregunta quién ha pagado los refrescos, en lugar de, en fin, presentar las cuentas de todos los refrescos, de todos los saraos que hay en todas las instituciones de este país, que son siempre parecidos y ella lo sabe, ¿no? Entonces está todo el rato mareando la perdiz, en este caso con muy poco éxito, ni siquiera en Génova le están animando, digamos, a tratar de ayudarla a marear esta perdiz, porque es una perdiz espantosa, que además habla de una falta de transparencia y de una idea de impunidad institucional que no se entiende y que parece además explicar muchas otras cosas que han ocurrido a lo largo del mandato de la señora Ayuso. Yo lamento de verdad que tenga que pasar esto por tribunales para que veamos unos expedientes de una compra que tendría que ser pues clara y, en fin, la normal en un Estado de Derecho. Collantes, no te vayas, porque es que además hoy tenemos datos sobre los mensajes de Ayuso en Twitter últimamente y han aumentado exponencialmente
Ya no hablemos si nos referimos a los tweets que se refieren específicamente al presidente del Gobierno. Eso es, hemos cogido papel y boli haciendo una recopilación, porque es cierto que desde ese 29 de julio que conociéramos a través de los compañeros del País en la compra de ese ático en Chamberí, Isabel Díaz Ayuso ha estado más activa de lo habitual en redes sociales. De hecho, ha publicado 40 mensajes y de ellos 13 mencionan, o van precisamente, mejor dicho, en contra de Pedro Sánchez. Pero la tendencia, ojo, porque va al alza, porque efectivamente en redacción hemos revisado todos los mensajes de 2026 y en ellos hay unas 40 menciones a la gestión de Pedro Sánchez, 13 en las últimas 2 semanas y media, la última hace tan solo unos minutos. Y lo destacable de esto es que hay municipios como Getafe, Móstoles o Leganés a los que Isabel Díaz Ayuso durante todo 2026, al menos en X, al menos en redes sociales, apenas le ha dedicado algún mensaje. Luis, que te tenía ahí esperando. No sea como que Díaz Ayuso ha dado explicaciones. Isabel Díaz Ayuso nos ha metido unas trolas como camiones, y esto no es que falte transparencia, no, esto no, Pablo, no es que falta transparencia, convendría saber a qué va destinado. No. Esto es un presunto, con todas las letras mayúsculas, presunto caso de corrupción. El novio de Ayuso, González Amador, se ingresa 2 millones de euros en comisiones de mascarillas en plena pandemia procedentes de negocio con el grupo Quirón, que firma con la Comunidad de Madrid, que lo firma el gobierno de la Comunidad de Madrid. Toma, te compro las mascarillas. Quirón, toma, 2 millones de euros, novio de la presidenta. ¿Vale? De ahí defrauda 350. Soy rapidísimo porque lo conocemos, pero es que a veces se nos olvida. De ahí defrauda, y esto no es presunto, defrauda 350.000. Le persigue Hacienda, dicho sea de paso, y el que cae es el fiscal general del Estado. Pero eso lo dejamos aparte. Bien, con esos 2 millones se compra primero un piso, un sexto, y luego el ático. Con esos 2 millones y pico, y con sus tejemanejes y la empresa de aquí, la de allá, tal, se compran los 2 áticos, ¿vale? Después, se aprueba en la Comunidad de Madrid una norma que dice la presidenta podrá hacer uso de los bienes públicos y tal, mientras sea presidenta de la Comunidad de Madrid, y 4 años más. Esto sucede hace pocos meses. Y después resulta que se compra un ático en secreto, que nos dicen que va a ser para una no sé qué, una sociedad, y mientras tanto el otro pone a la venta los pisos. Joder, ¿qué parte no se entiende? Vamos a añadir a ¿Qué la parte no se conversación? entiende? ¿Cómo va a haber transparencia en esto? Si hubiera transparencia, sería un escándalo mundial. Luis, vamos a añadir a la conversación a Antón Losada. Antón, buenas tardes. Hola, Aida, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, ¿a ti qué te parece esto de que Ayuso vaya a un acto en el que hace un anuncio y ni siquiera convoque a los periodistas? Ya no te digo que no nos deje preguntar, es que ni siquiera nos avisa. Bueno, vuelve el plasma, Aida. La que era la reina de las cañas va camino de convertirse en la reina del plasma. Vuelve el plasma con fuerza. Me van a hacer preguntas, no tengo respuestas para esas preguntas porque si tuviera respuestas ya las habría dado y lo que hago es refugiarme detrás del plasma, refugiarme detrás del vídeo pregrabado para seguir dando la sensación de que estoy en primera línea y de que sigo dando explicaciones. Y aquí la cuestión es muy sencilla. Si hubiera una buena explicación para lo del ático, ya nos la habrían dado. De momento llevamos 4, las 4 son malas, cada una peor que la anterior. Si no tenemos a estas alturas la explicación, la respuesta y la razón es muy sencilla. Es que no la hay. Y cuando no tienes explicaciones, lo que te queda es el plasma. Isabel Díaz Ayuso, de reina de la caña a reina del plasma. Bueno, el plasma y los tweets, ¿no? Porque estábamos diciendo que los periodistas, por ejemplo, no hemos podido acceder a ella, pero ella sí está muy activa en redes sociales. Decía el economista Julen Boyaín hoy en Twitter que los tweets mencionando a Sánchez han aumentado un 75% desde que estalló el caso del ático. Bueno, recuerda un poco, si me permites la licencia, a estas estrellas de cine que tienen un éxito, se convierten en personas muy populares, en estrellas de las que todo el mundo habla porque aciertan una vez y de repente dejan de acertar, de repente dejan de ser estrellas, no se dan cuenta de que su estatus ha cambiado e intentan repetir la fórmula una y otra vez. Y esto es exactamente lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso. Ella encontró una fórmula que le permitió llegar muy rápido al estrellato político, que es durante la pandemia
presentarse como la némesis de Pedro Sánchez. Yo creo que no es consciente de que el ático, le guste o no, nos parezca más grave o menos grave, ha cambiado su estatus, la ha vuelto mortal desde el punto de vista político, no va a poder recuperar su estatus de superestrella política hasta que no dé una explicación convincente, y como ya sabemos, esa explicación convincente no existe, porque si tuviera una explicación convincente ya nos la habría dado, e intenta repetir la fórmula una y otra vez, y le va a pasar, le está pasando lo mismo que a esas estrellas de Hollywood que intentan volver al estrellato repitiendo la fórmula que les hizo llegar al estrellato, repitiéndola una y otra vez, que es que esas películas, esos subproductos van directamente al videoclub o van directamente, lo que es peor, a las películas que nos colocan las cadenas de televisión el sábado por la tarde para que nos echemos una buena siesta. Losada, ¿tú crees que Ayuso va a conseguir recuperar su estatus político a la vuelta del verano? Lo digo porque estamos en mitad de agosto y es verdad que mucha gente está de vacaciones. La polémica del ático está ahí, pero me imagino que habrá muchos ciudadanos que se estén perdiendo estas novedades. ¿Cómo va a iniciar el curso Isabel Díaz Ayuso? Lo digo porque esto los periodistas no vamos a dejar de preguntarle hasta que tengamos unas explicaciones contundentes, ¿no? Mientras no sea capaz de afrontar el asunto del ático y dar en primera persona una explicación, este asunto la va a perseguir. Igual que otros asuntos persiguen a otros líderes políticos. Es que esto ya lo hemos visto. Cuando Pablo Casado sacó el asunto de las comisiones de las mascarillas por el hermano de Isabel Díaz Ayuso, su habilidad fue que hizo dos cosas. Uno, dar la cara, dar una rueda de prensa y disparar la atención en otra dirección. Eso es algo que en este momento no está consiguiendo hacer. Y no solo no está consiguiendo hacer, sino que cada vez la explicación actual es peor que la explicación anterior. Hemos pasado de dar todo tipo de explicaciones, a dar la cara, a que lo explique mi consejero de presidencia, que ya sabrá él qué explicaciones tiene que dar, y ahora estamos en este momento plasma. En este momento me oculto detrás del vídeo, me oculto detrás del plasma, que es viable ahora en verano. Esto que tú apuntas muy inteligentemente del verano, el verano es una ventaja para ella, porque buena parte del país está de vacaciones, la actividad política es la que es, especialmente en esta primera quincena de agosto, pero cuando la actualidad política se vuelva a recuperar poco a poco, ni el plasma va a salvar a Isabel Díaz Ayuso de la necesidad de dar explicaciones. Y yo creo que ahí tiene dos problemas fundamentales. Uno, que no hay nadie que no sea ella que tenga interés en que recupere su estatus político. Porque si en el Partido Popular tuvieran interés en que Isabel Díaz Ayuso recuperase ese estatus de superestrella, la estarían amparando, la estarían protegiendo. Y lo que estamos viendo es que la están dejando más sola que ella dejó a su propio consejero de presidencia. Mira, Losada, un comentario muy breve sobre esto último que acabamos de recibir. Hablábamos de que Ayuso hace polémica con todo. Lo último que sabemos es que también con el eclipse, bueno, pues lo ha iniciado de la Comunidad de Madrid, esa polémica política con el eclipse, lo ha continuado el Partido Popular Nacional. Jaime de los Santos hace unos minutos. 13 ministros del Reino de España formaban parte de ese gabinete de crisis por el eclipse solar y para una invasión. Que los ministros de España pasan por Ceuta como si fuera una pasarela y nada más. Todos los ministros tendrían que estar hablando en el mismo sentido. Para el eclipse, el Ministerio del Interior movilizó a 33.600 efectivos policiales. Pero para la avalancha de 70.000 inmigrantes que violentaron nuestras fronteras en Ceuta, fueron 60 agentes. Este es el gobierno. Oye, que esto no me lo invento, son datos reales. Losada, hasta con el eclipse. Y además es Ayuso marcándole la línea argumentativa a Génova. Una línea argumentativa que es totalmente catastrófica para Isabel Díaz Ayuso, porque ¿cuál es el argumento? El gobierno hace mal al gastar, si es que los ha gastado efectivamente, 70 y pico mil euros en un evento para ver el eclipse, y yo hago bien gastándome 6,4 millones de euros o 6,2 millones de euros en un ático que todo el mundo sabe que va a ser para mí, para que sea mi residencia mientras sea presidenta y 4 años después de dejar de ser presidenta. Es una línea de defensa catastrófica. Es decir, vale, yo lo he hecho mal, pero el de enfrente lo ha hecho todavía peor. Y el caso del resto del Partido Popular, yo creo que no es tanto que marque la línea Isabel Díaz Ayuso, sino que el Partido Popular no quiere dejar el tema de Ceuta, quiere prolongar lo más posible la crisis política que rodea la gestión en el caso de Ceuta y no quiere que el eclipse nos distraiga, ¿no?
Cosa tan de políticos españoles de pensar que el público no es capaz de atender a varios asuntos al mismo tiempo. Yo creo que todos somos perfectamente capaces de seguir el eclipse, emocionarnos con el eclipse, seguir Ceuta, ser solidarios con los ceutís y exigirle al gobierno que gestione esta crisis lo mejor que pueda. Antón Losada, gracias, buenas tardes. Gracias, Aida, buenas tardes. Bueno, pues seguimos hablando del ático de Ayuso y de las derivadas de esa compra. Hoy conocemos, gracias a una información del diario.es, el polémico historial que rodea al Pedro Piqueras. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pedro, ¿tú compartes el diagnóstico que se está escuchando ahora mismo en mesa? ¿Crees que Isabel Díaz Ayuso va a seguir saliendo victoriosa después de lo que está ocurriendo con el ático? No. Bueno, hasta ahora ha ocurrido, ¿no? Yo creo que las circunstancias ahora pueden cambiar algo y quizá por eso yo detecto un cierto nerviosismo, ¿no? O un mayor nerviosismo que antes, ¿no? Ahora mismo da la impresión de que todas las acciones, incluso los mensajes en WhatsApp y por otras vías, lo que intentan es enmarañarlo todo para que no se hable precisamente del ático. Estamos en una situación difícil para ella, difícil para su pareja, para González Amador, porque enseguida llegará al juicio y además hay un caso de sospecha de corrupción evidente, ¿no? En algún sentido, ¿no? Y el caso del ático de Isabel Díaz Ayuso pues no ha venido nada más que a fastidiar más las cosas para ella, ¿no? Yo creo que su credibilidad baja, pero es una mujer que tiene el apoyo de, por decirlo de algún modo, y hablando de forma populista, tiene el apoyo de su peña. Quiero decir que le perdonan casi todo lo que esté haciendo. Ahora, me llama la atención, evidentemente, un dato que habéis contado y es el incremento de mensajes en los que se incluye la palabra Sánchez, también la palabra socialista, ¿no? Pero sobre todo Sánchez, ¿no? Es una especie de señalamiento, esto es muy largo, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y un día yo pensaba cuándo podrán elaborar una frase sin incluir la palabra Sánchez, ¿no? Que es un poco de lo que se trata. Bueno, pues eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Crédito perderá, seguro, crédito, pero en Madrid ese crédito lo va a perder menos que a nivel nacional, creo, casi seguro, ¿no?